La historia de las colonias inglesas en América del Norte es vasta, compleja y llena de giros y vueltas que marcaron el destino de futuras naciones. A continuación, presentaré un recorrido detallado sobre los eventos más significativos que influyeron en estas colonias, desde su formación hasta su eventual independencia. Era el año 1607 cuando un grupo de valientes colonos ingleses fundó Jamestown en Virginia, la primera colonia permanente en el Nuevo Mundo. Estos intrépidos individuos enfrentaron innumerables desafíos, desde el hambre y las enfermedades hasta los conflictos con las tribus nativas americanas. A pesar de las dificultades, Jamestown logró sobrevivir gracias a la ayuda de Powhatan, un líder nativo que inicialmente vio a los colonos como socios comerciales potenciales. Entre las muchas colonias que florecieron en América del Norte, Plymouth se destaca como un símbolo de la búsqueda de libertad religiosa. Fundada en 1620 por los peregrinos, un grupo de separatistas ingleses, Plymouth ofreció un refugio para aquellos que huían de la persecución religiosa en Inglaterra. Inspirados por su fe, estos colonos dedicaron su vida a la construcción de una comunidad que reflejara sus creencias. A medida que el número de colonias aumentó, también lo hizo la diversidad de sus habitantes. Desde los puritanos de Massachusetts hasta los cuáqueros de Pensilvania, cada colonia atrajo a diferentes grupos que ayudaron a moldear sus identidades únicas. Mientras tanto, el comercio y la agricultura prosperaron, con plantaciones de tabaco, algodón y azúcar en las colonias del sur y una economía más industrial en las del norte. No obstante, la vida en las colonias no estuvo exenta de tensiones. Las crecientes disputas territoriales con las naciones indígenas y el riguroso control ejercido por la metrópoli inglesa causaron malestar entre los colonos. Las leyes impositivas impuestas por Inglaterra, como la Ley del Sello de 1765, fueron especialmente impopulares. Los colonos consideraban que carecían de representación en el Parlamento inglés, lo que dio lugar al famoso grito, "No taxation without representation". El clímax de las tensiones llegó en 1770, con la masacre de Boston, donde soldados británicos dispararon contra una multitud de colonos desarmados. Esto inflamó aún más los ánimos y llevó a acciones de protesta más organizadas, como el Boston Tea Party de 1773, donde un grupo de colonos disfrazados de nativos americanos arrojaron cargamentos de té al agua del puerto de Boston como protesta contra los impuestos. Finalmente, el 4 de julio de 1776, las 13 colonias declararon su independencia de Inglaterra, un evento que marcó el comienzo de una intensa guerra por la autonomía que culminó en 1783 con el Tratado de París. La independencia de las colonias no solo transformó la vida en América del Norte, sino que también inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo. La historia de las colonias inglesas es, por tanto, más que una simple anécdota del pasado, es un relato de perseverancia, identidad y transformación. La historia de Jamestown en Virginia, uno de los primeros asentamientos permanentes ingleses en América, es fascinante y está llena de desafíos y perseverancia. Tras recibir una concesión de la Carta Real del Rey James y en 1606, los colonos ingleses se embarcaron en un peligroso viaje hacia el Nuevo Mundo con la esperanza de establecer un asentamiento próspero. Un grupo de aproximadamente 100 hombres zarpó a bordo de 3 barcos, el Susan Constant, el Godspeed y el Discovery. Finalmente, el 14 de mayo de 1607, desembarcaron en la costa de lo que hoy conocemos como Virginia y comenzaron a construir la colonia de Jamestown. La elección de la ubicación no fue la mejor, ya que el área estaba infestada de mosquitos y era propensa a enfermedades. Sin embargo, la estrategia de elegir un lugar alejado del océano les proporcionaba cierta protección contra ataques de barcos enemigos. Uno de los líderes fundamentales de Jamestown fue el capitán John Smith, un hombre tenaz y emprendedor que, a pesar de choques tempranos con la aristocracia no trabajadora de la colonia, demostró ser vital para la supervivencia del asentamiento. Gracias a sus políticas de mano dura y su negociación con las tribus Powhatan locales, Smith logró asegurar recursos esenciales y una razón de trabajo colectivo mediante la famosa regla, quien no trabaja, no come. El invierno traía consigo numerosos desafíos. El invierno de 1609,
conocido como el «tiempo de hambre», resultó ser una prueba insoportable para la colonia. La escasez de alimento llegó a tal punto que los colonos tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Muchas vidas se perdieron en estos años de dificultad. Un punto crucial en la historia de Jamestown fue la llegada de nuevos barcos con suministros y colonos en 1610. Esto le dio a la colonia un respiro y permitió nuevas construcciones y el regreso a la agricultura. Además, en 1614, un evento inesperado cambiaría el rumbo de la colonia: el matrimonio de John Rolfe con Pocahontas, hija del jefe Powhatan. Esta unión política facilitó un periodo de paz que fue clave para la estabilidad relativa que siguió. Con el tiempo, la introducción del cultivo del tabaco, liderado por Rolfe, ayudó a Jamestown a convertirse en una exportadora próspera. El tabaco se transformó en el pilar económico de la colonia, y su producción marcó el inicio de una economía agrícola que atrajo a más colonos y permitió el crecimiento del asentamiento. Aunque Jamestown enfrentó muchas dificultades, como conflictos armados intermitentes con los nativos y problemas internos, sus primeros años fueron años de lucha apasionada y determinación implacable. La historia de la colonia de Plymouth es una narrativa fascinante que se desarrolla en el contexto de la búsqueda de libertad religiosa y la resiliencia humana. Este es el relato de un grupo de peregrinos cuyo viaje estaba lleno de desafíos y cuya llegada marcó un hito en la historia de América. En el año 1620, un grupo de separatistas ingleses, conocidos como Pilgrims, se embarcaron en un viaje hacia el Nuevo Mundo. Estos hombres y mujeres, liderados por el pastor William Brewster y otros líderes como William Bradford, habían huido de la Inglaterra jacobina debido a la persecución religiosa. Su búsqueda era la libertad para practicar su religión sin interferencia del Estado. El Mayflower, un barco mercante no diseñado para transportar pasajeros, fue su única opción. Estaba abarrotado, sin las comodidades necesarias para una travesía larga. Durante las 10 semanas que duró el viaje, los peregrinos enfrentaron tempestades y enfermedades, y uno de los viajeros incluso murió antes de alcanzar las costas de América. Después de desviar su ruta debido a tormentas, el Mayflower llegó a lo que conocemos hoy como Cape Cod. Decidieron establecerse al norte del lugar donde originalmente querían llegar, en Virginia. En diciembre de 1620 finalmente desembarcaron en Plymouth, en lo que hoy es Massachusetts. Uno de los primeros actos de los colonos fue redactar el Mayflower Compact, un acuerdo social, inusual para su tiempo, que establecía un gobierno local basado en el consenso y la participación de todos los hombres libres. Este documento sentó las bases de lo que más tarde sería una tradición de autogobierno en las colonias americanas. El primer invierno fue brutal para los colonos. La falta de alimentos y refugios adecuados, junto con el frío implacable, resultó en la muerte de casi la mitad de los colonos. Sin embargo, la llegada de la primavera trajo consigo una alianza inesperada. Samoset y Squanto, dos nativos americanos, se acercaron a los colonos. Squanto, quien hablaba inglés, se convirtió en su aliado clave y les enseñó cómo cultivar maíz y dónde pescar, asegurando su supervivencia. La relación con la tribu Wampanoag, liderada por el jefe Massasoit, fue crucial. Esta alianza permitió a los colonos obtener ayuda y establecer un comercio rudimentario, que incluyó lecciones sobre cómo reconocer plantas venenosas y preservar alimentos durante los meses más rigurosos. Agradecidos por su supervivencia y el éxito de su primera cosecha en 1621, los colonos y los nativos compartieron un festín, el cual se considera el primer día de Acción de Gracias. Este momento marcó el inicio de una relativa paz con sus vecinos nativos, aunque no estaba exento de tensiones y desafíos. Con el tiempo, la colonia de Plymouth se expandió y desarrolló un sistema político propio, basado en la comunidad cooperativa y el trabajo duro, convirtiéndose en un modelo para futuras colonias. William Bradford, quien fue varias veces gobernador, dejó extensos registros de estos eventos en su diario Of Plymouth Plantation, proporcionando una visión detallada de las dificultades y los logros de la colonia. La historia de Plymouth es una historia de esperanza, sacrificio y tenacidad.
La famosa roca de Plymouth, aunque simbólicamente controvertida. En un rincón del noreste de América, en el tumulto del siglo XVII, un grupo peculiar de colonos llamado los cuáqueros se adentró en las tierras que hoy conocemos como Pensilvania. Este relato se sumerge en la formación de esta comunidad distintiva que, impulsada por sus fuertes convicciones religiosas, fue cimentada por el deseo de libertad y paz. La historia comienza en Inglaterra, donde los cuáqueros, oficialmente conocidos como la Sociedad Religiosa de Amigos, surgieron bajo la guía inspiradora de George Fox. Su doctrina, centrada en la igualdad espiritual y la luz interior, se opuso radicalmente a las jerarquías establecidas por la Iglesia anglicana. Perseguidos por su fe, muchos cuáqueros vieron en el Nuevo Mundo la oportunidad de establecer una sociedad basada en sus principios. Uno de esos visionarios fue William Penn. Hijo de un almirante rico y amigo del rey Carlos II, Penn logró obtener una enorme extensión de tierra en América del Norte como pago de una deuda real. En 1681, con esta concesión, Penn fundó lo que él llamaba su experimento sagrado, una colonia dedicada a principios de tolerancia religiosa, gobierno representativo y coexistencia pacífica con los nativos americanos. Los primeros años en Pensilvania no estuvieron exentos de desafíos. La tierra era densa y salvaje, y la construcción de poblados requería grandes esfuerzos. Sin embargo, el etos cuáquero de simplicidad y comunidad facilitó la cohesión entre los colonos. En la joven metrópoli de Filadelfia, William Penn expresó su visión de un plan granulado, de calles rectas y casas ordenadas. La ciudad estaba destinada a ser un faro de tolerancia, atrayendo a artesanos, agricultores y pensadores de todo tipo, todos compartiendo un compromiso con los ideales cuáqueros de integridad, paz y comunidad. Sin embargo, no todo fue armonía. A pesar de su aspiración por la paz, los cuáqueros enfrentaron tensiones inevitables con los colonos vecinos no cuáqueros y con otras tribus nativas americanas. Los límites de su pacifismo se probaron repetidamente frente a desafíos externos y la presión para defender su tierra. A lo largo de las décadas, Pensilvania creció y prosperó, convirtiéndose en un modelo de diversidad y paz relativamente inusuales en la época. La devoción de los cuáqueros por la igualdad también inspiró sus políticas en contra de la esclavitud, años antes de que este tema ganara prominencia nacional. Mientras pasan los años, la influencia principal de los cuáqueros sobre Pensilvania se diluyó a medida que llegaron inmigrantes de otras raíces y religiones. Sin embargo, el legado cuáquero permaneció, visible en los cimientos de tolerancia y democracia que definieron no solo la colonia, sino también, eventualmente, una nación entera. Así, la historia de los cuáqueros de Pensilvania es una exploración de la tenacidad en la fe y la humanidad. Su historia deja una marca inconfundible en una tierra que supo acogerlos tal como eran, buscadores de paz, portadores de una luz que sigue brillando en la historia de América. En el año 1620, un grupo de fieles puritanos decidieron embarcarse en un viaje con destino al Nuevo Mundo, buscando establecer una comunidad basada en sus principios y creencias religiosas. A bordo del famoso barco Mayflower, estas familias esperaban encontrar libertad para practicar su fe, lejos de la persecución que enfrentaban en Inglaterra. El viaje en el mar fue arduo y peligroso, y cuando finalmente avistaron tierras americanas, supieron que lo que les esperaba no sería un camino fácil. Esta narrativa comienza con la llegada de los puritanos a las costas de lo que se convertiría en la colonia de Plymouth. Al llegar, el grupo estaba compuesto por hombres, mujeres y niños con una determinación férrea de establecer una comunidad sobre la base de sus ideales, pureza, devoción y trabajo duro. Uno de los líderes más reconocidos, William Bradford, no solo ayudó a dirigir la expedición, sino que también sería fundamental en la organización de la nueva colonia, escribiendo posteriormente sobre las luchas y los logros de su gente. El primer invierno fue brutal. Muchos perecieron debido a la falta de comida, el frío extremo y las enfermedades. Sin embargo, estas experiencias servirían para fortalecer su comunidad. Ante las adversidades, los puritanos se unieron aún más,
trabajando juntos para construir refugios, cultivar la tierra y establecer relaciones comerciales y diplomáticas con las tribus nativas, quienes, en algunos casos, les enseñaron habilidades esenciales para sobrevivir en esas nuevas tierras. A medida que la colonia comenzaba a crecer, también lo hacía la estructura social basada en principios religiosos. La iglesia puritana se convirtió en el centro de la vida comunitaria. Sus reuniones no solo eran momentos de oración, sino también de decisión y análisis sobre el rumbo de la colonia. Los sermones eran apasionados y se centraban en la moralidad estricta, la importancia de la comunidad y la vigilancia contra cualquier forma de pecado o desviación de sus ideales. Estos primeros años en Massachusetts marcaron la vida y el carácter de los puritanos. A medida que las familias crecían y nuevas generaciones surgían, mantenían su compromiso de crear una ciudad sobre una colina, un ejemplo de devoción y buen obrar que inspiraría al mundo entero. Aunque enfrentaron conflictos internos y externos, nunca abandonaron su fe. Corría el año 1763, cuando en América del Norte se extendían 13 colonias británicas a lo largo de la costa atlántica. Estos asentamientos, prósperos y diversos, se habían desarrollado bajo la tutela del Imperio Británico, que había nutrido su economía y suministrado protección militar. Sin embargo, esta relación comenzó a tensarse debido a una serie de decisiones tomadas por el Reino Unido que impactaron dura y sistemáticamente a los colonos. Uno de los problemas centrales era la política recaudatoria impuesta por la corona británica. Tras la costosa Guerra de los 7 Años, Gran Bretaña decidió implementar la Ley del Azúcar de 1764, seguida por la Ley del Timbre en 1765. Y otros impuestos que alimentaron un creciente resentimiento en las colonias, especialmente porque carecían de representación en el Parlamento británico. Este sentimiento se resumía en una famosa consigna: no a los impuestos sin representación. En respuesta, las colonias comenzaron a organizarse de manera más efectiva. Décadas de autogobierno en cierta medida les habían otorgado una experiencia política invaluable. Así nació el Congreso Continental, donde delegados de las diferentes colonias se reunieron para coordinar un frente común contra la tiranía británica. La situación se agravó cuando, en 1770, ocurrió la masacre de Boston, donde soldados británicos dispararon contra un grupo de colonos, aumentando las tensiones. Este acto fue seguido por el Boston Tea Party de 1773, una manifestación contra los altos impuestos al té en la que miembros del movimiento de los Hijos de la Libertad arrojaron cargamentos de té al mar. El 19 de abril de 1775 estallaron las primeras batallas de Lexington y Concord. El mundo observaba cómo las colonias defendían sus derechos y libertades, lideradas por ilustres figuras como George Washington y Thomas Jefferson. Washington fue designado como comandante del ejército continental, mientras Jefferson redactaba una declaración que cambiaría la historia. El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental ratificó la Declaración de Independencia, un documento que proclamaba la soberanía de las colonias y su derecho a ser libres e independientes. La declaración no solo representó un acto de coraje sino también de idealismo, pues enunciaba principios de libertad e igualdad que resonarían con fuerza a lo largo del tiempo. La guerra por la independencia fue ardua y prolongada. Durante años, los colonos tuvieron que enfrentar no solo a las poderosas tropas imperiales, sino también a los desafíos internos de unificar a sociedades dispares y construir un gobierno sustentado en los ideales que proclamaban. Batallas decisivas como la de Saratoga en 1777, donde las fuerzas coloniales obtuvieron una victoria crucial, significaron un punto de inflexión que alentó a otras potencias, como Francia, a aliarse con los futuros estadounidenses contra el yugo británico. Finalmente, en 1781, la victoria en la batalla de Yorktown consolidó la independencia de las colonias.